Hello, my name is Claudia Lorena Flores. I live in Fresno, Tolima. I am currently studying discrete mathematics. I am system engineering student. In this activity, I am going to develop the exercise related to counting, theory, and recurrence. I will apply different methods to save the problems and understand their life application. Thank you. Bueno, entonces vamos a empezar con la explicación del ejercicio número 2 de matemáticas discretas. Voy aquí a presentar mi pantalla. Entonces vamos a empezar. Variaciones y combinaciones. Bueno, presentado por mí. Empecemos de qué es una variación. Una variación es cuando eliges varios elementos de un grupo y en el orden en que quedan se importan. ¿Esto qué quiere decir? Que una variación es la agrupación de algunos elementos cuando el orden final sí llega a importar, porque algunos elementos quedan en un orden distinto dependiendo de cómo los acomodemos. Bueno, aquí podemos ver que es la fórmula de las variaciones. Esa fórmula la utilizaremos para un ejemplo más adelante. Entonces, ¿para qué sirven las variaciones? Para contar cuántas formas diferentes se pueden ordenar o formar grupos cuando el orden importa. Aquí podemos ver una imagen de la política, ¿ok? Como saben, en los puestos de política hay muchos cargos, está el presidente, el vicepresidente, contralor, entre tantos puestos. Si yo decidiera, por ejemplo, escoger entre 100 personas a darles puestos distintos, ahí aplicaría la variación, porque podría saber cuántas formas hay de acomodar esas personas, porque los puestos son distintos, entonces el orden en que quede son distintos, además de que una persona no puede ocupar tres puestos al mismo tiempo, tendrían que ocupar puestos distintos. Bueno, ¿dónde se usan? Bueno, aquí coloqué el ejemplo de las medallas de competencia, que normalmente son las medallas de oro, plata y bronce, porque normalmente las medallas de oro se aplican a la persona que llega en primer lugar, así la segunda y así la tercera por puestos. Entonces, no es lo mismo quedar en el primer puesto que quedar en el segundo puesto o el tercer puesto, porque los puestos de las medallas son diferentes. Por ejemplo, si tuviéramos 3 personas para ocupar esos 3 puestos, entonces podríamos decir que ahí aplicaría la variación, porque necesitaría saber de qué maneras puedo agrupar esas personas, pero el orden importaría, el orden final afecta al resultado. También al formar placas de vehículos, ya que cambia el orden de las letras o números que produce una placa diferente. Creo que esto ya lo entendemos en nuestro diario vivir, que dependiendo de cómo queden agrupadas las letras en una matrícula, ese es el resultado final, que es el que se relaciona con qué es un vehículo y a quién le pertenece. Ok. Aquí vamos a hacer una pausa. Aquí dice que la variación, el orden sí importa y la combinación, el orden no importa. Entonces, permítanme un momento. ¿Qué es una combinación? Una combinación es una forma de elegir varios elementos de un grupo donde el orden no importa. Por lo mismo, porque su nombre es una combinación. Solo importa que los elementos que se eligen no en el orden que esté. Por ejemplo, aquí podemos ver un cono de helado, que es un ejemplo que yo colocaré más adelante, pero creo que se va a entender que es una combinación. Ok, ¿para qué sirve? Aquí podemos ver a Daniel Carrión con la fórmula de las combinaciones para saber de cuántas maneras se pueden agrupar dichos pares. Para contar cuántos grupos diferentes se pueden formar donde solo importa los elementos que se eligen. Ok, más adelante veremos en qué sentido va esto. ¿Dónde se usa? Yo coloqué, por ejemplo, aquí un ejemplo de donde podemos utilizarlo diariamente. Entonces, por ejemplo, en las escuelas. Ahí nos dicen, hagan grupos, por ejemplo, de 3 personas. Entonces, por ejemplo, está que María va a hacer grupo con Juana y con Luis. Pues es lo mismo que Luis haga grupo con Juana y María. No importa quiénes estén, y no importa en qué orden se agrupen o se acomoden, siempre va a ser el mismo resultado, un grupo de 3 personas con esos 3 integrantes. Entonces aquí podemos ver que también al elegir helados o el sabores de helados, porque si tú eliges una canasta y dices dame chocolate, fresa y vainilla, va a ser lo mismo que si tú digas dame fresa, vainilla y chocolate, va a ser al final una combinación. Bueno, las diferencias claves entre combinación y variación es que ambas herramientas pues cuentan con formas de elegir elementos de un grupo, pero se diferencian por el orden, algo que hemos estado hablando ya a lo largo de todo este rato, que es que en la variación el orden sí importa, mientras que en la combinación el orden no importa, como ya lo podemos ver.
Aquí podemos ver un ejemplo, este es de Daniel Carrión, que dice que si tengo 4 amigos, ¿cuántos equipos de 2 personas puedo formar? Por ejemplo, las combinaciones, el orden no es importante porque podemos ver que aquí simplemente es lo que yo dije, un grupo de 2 personas, mientras que en las variaciones también, como permutaciones, el orden sí importa, porque por ejemplo él dice que vamos a dividir los grupos en que un amigo recorte y el otro pegue. Entonces es diferente porque mientras que por ejemplo aquí podemos ver que el A va a recortar, pues aquí el A va a pegar. Entonces el orden importa en esos casos. Bueno, entonces podemos ver ya el ejemplo de mi guía, que dice que en un colegio de zona rural se desea escoger al personero, al contralor y al representante de los estudiantes. Para esto será una votación de todos los estudiantes. El que reciba más votos será el personero, el segundo con más votos será el contralor y el tercero será el representante. 5 niños se lanzan a participar: Ana, Brenda, Claudia, Daniel y Ediar. Antes de empezar, ¿por qué es una variación? Es una variación porque no se repiten los niños, es claro, cada uno debe tener un cargo en específico, y al orden se importa, porque pues como sabrán no es lo mismo ser contralora, ser representante y así sucesivamente. Entonces pues aquí podemos ver que aplicamos la fórmula para saber de cuántas maneras podíamos acomodar esos 5 niños o cuántos grupos salían de ahí, y nos salió que hay 60 formas diferentes de asignar esos 3 cargos. Como pueden ver aquí hay 2 diferentes, y en el ejemplo de las combinaciones yo puse que el ejemplo del helado, que no lo había comentado antes para comentarlo ahora, que dice, vas a una heladería, se te antoja un helado, entonces te acercas y te dicen que hay solo 5 sabores: chocolate, vainilla, fresa, turrón y mora. Eliges un cono de 3 bolitas de helado. No importa el orden en que los pidas, nada cambiará el resultado. Por ejemplo, si pides turrón, vainilla, fresa, será lo mismo que pedir vainilla, fresa y turrón, que es algo que ya estaba diciendo. Bueno, finalmente la conclusión es que la relación entre la variación y la combinación es que ambas sirven para contar formas de elegir elementos de un grupo, pero se diferencian en que una sí importa el orden y en el otro no. Gracias.